Regresamos a De Primera Mano, estamos conversando con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín. Magistrado, usted en la parte anterior mencionó a Luisa Ortega Díaz, quien hoy en día es considerada por la comunidad internacional como la fiscal legítima de todos los venezolanos. A mí particularmente me cuesta mucho decirle a Luisa Ortega Díaz legítima, pero entiendo que por las circunstancias sociopolíticas, históricas del momento, hay que aceptarlo. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que en la nueva Venezuela, para reconstruir un país de progreso, para reconstruir un país civilizado, que entremos definitivamente al siglo XXI, personas como Luisa Ortega Díaz deban rendir ante la justicia su parte, ya que son cómplices de personas que han sido asesinadas, de presos, de exiliados, de torturados, etcétera? Sí. Bueno, en primer lugar, la doctora Luisa Ortega Díaz fue designada fiscal general de la República cumpliendo con todos los pasos previstos en la ley, tal como ocurrió con nosotros los magistrados. La persona que ejerce, que usurpa las funciones en Venezuela del cargo de la fiscalía, que es el señor Tarek William Saá, no es un fiscal legítimo, y tanto la nacional como la comunidad internacional ha reconocido la legitimidad de origen de la doctora Luisa Ortega Díaz. Yo quiero ser muy claro en este mensaje de que nosotros hemos declarado la condena de Maduro por un juicio penal, incurrido en delitos. Tiene un efecto político jurídico muy importante para el país. En primer lugar, porque se trata repito, de un juicio penal y no de un juicio político. Y se deben cumplir unos pasos para que el juicio sea válido. En primer lugar, tiene que ser intentado la acción ejercida por el Ministerio Público, que está en cabeza del fiscal general de la República. Y la acción de la doctora Luisa Ortega Díaz se pudo ver esa acción penal. Después tenemos el hecho de que el tribunal, después que verifica la procedencia de llevar a juicio, se requiere la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Venezolana, como en efecto fue autorizado el juicio en contra de Nicolás Maduro Moro. Y esto permitió que nosotros pudiésemos enjuiciar y saber hacerle ver a todos los venezolanos y nosotros como jueces realmente cómo fue el manejo de la construcción de Odebrecht en Venezuela y de la contratación de Odebrecht en Venezuela. Y gracias a eso descubrimos y tenemos el convencimiento, obtuvimos el convencimiento de una gran cantidad de acervo probatorio, precisamente presentado por la Fiscal General de la República, sobre un entramado criminal que va mucho más allá del señor Nicolás Maduro Moro. Y esto permitió, cumpliendo, repito, con todos los pasos previstos en la ley, incluso se notificó al señor Nicolás Maduro Moro a los fines de que compareciera o hiciera comparecer ante el lugar donde fue realizado en forma excepcional el proceso judicial, bajo el estado de necesidad que se encuentra el tribunal y la fiscalía. Se le nombró un defensor para garantizar su derecho a la defensa, tal como lo establece la Constitución y la ley. Y eso produjo una sentencia penal por un caso de corrupción y de legitimación de capitales. Cuando digo que tiene un efecto jurídico y político, me refiero a que desde el mismo momento en que es condenado Nicolás Maduro Moro, se produce el efecto constitucional y legal de que deja de ejercer legalmente la presidencia de la República. Es decir, ahora el señor Nicolás Maduro Moro no hay duda de que ejerce ilegalmente la presidencia de la República, por lo tanto, no representa al país, no obliga al país. Todos los países que quieran mantener relaciones con el régimen de Nicolás Maduro Moro están manteniendo unas relaciones con un régimen de facto. Y si atreven a suscribir cualquier convenio o acuerdo de naturaleza comercial, están sujetos a una revisión legal que desde ya está cuestionada. Este efecto es muy importante desde el punto de vista de lo que
es la unidad y sobre todo en el ámbito internacional, porque este es uno de los discursos que yo he venido llevando como mensaje a los países amantes de la democracia y de la libertad y que saben que Venezuela tiene una situación muy particular por la conspiración que ya he mencionado. Por lo tanto, amén del preciosismo jurídico que muchas veces atacan o cuestionan a algunas personas que son bienvenidas, Carlos, porque eso permite que uno se alimente. Realmente el tribunal está haciendo una lucha, es una herramienta de democracia para lograr la liberación de nuestro país, para consolidar, crear un Estado de Derecho para los ciudadanos y después obtener nuestra democracia. Es una herramienta más de todas las que hay, tanto nacional como internacional. Recordemos, Carlos, a todos, que el artículo 333 de nuestra Constitución claramente establece que cuando ha sido requebrajado el constitucional, como ha ocurrido en Venezuela, todo ciudadano investido o no de autoridad debemos hacer todo lo que fuere necesario para volver a la senda de la constitucionalidad. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo nosotros como cuerpo colegiado. Y adicionalmente estamos trabajando para el futuro del país, para que cuando nos llegue los cambios en Venezuela, para poder regresar a ese país de bienestar, de tranquilidad que nosotros vivimos alguna vez y que tenemos el deber de entregarle a nuestros hijos, estemos preparados y no nos agarre de sorpresa. Me llama la atención, magistrado, que usted ha mencionado 3 veces la palabra liberación. La palabra liberación tiene una connotación histórica mundialmente de un movimiento de fuerza y de movimientos que también son armados. ¿Usted cree que la salida de Venezuela hacia la libertad, la paz, la democracia, el progreso, hacia la reconstrucción de nuestra patria va a pasar a través de una intervención militar o una coalición internacional para poder derrocar a la tiranía genocida? Sí. Yo utilizo la palabra liberación porque tengo las pruebas de que ocurrió una ocupación en cada una de las áreas estratégicas de Venezuela. Todo lo que está ocurriendo, Carlos, está hecho a propósito. Todo lo que está ocurriendo, ha venido ocurriendo en Venezuela, se ha hecho bajo un programa estructurado, diseñado, repito, para tener un control de todos los escenarios en nuestro país. Incluso se requebrajó el tejido social. Los venezolanos jamás nos habíamos separado como hermanos y como familia, nunca. Y hoy en día tenemos que vivir esa tragedia humana. Esto es un delito de lesa humanidad de personas. Pero además de las pruebas de la ocupación de cada una de las áreas estratégicas a través de convenios internacionales que ha suscrito Venezuela desde la época en que regentaba el poder el difunto Hugo Chávez Frías y hoy Nicolás Maduro Moro, hoy en forma de facto e ilegal. Nuestra Constitución es muy clara que la soberanía pero no solo es el territorio, sino también no se puede entregar a otros países o a otras instituciones o a otras personas o a otros agentes, bien sea jurídicos o no, legales o no, nuestros bienes, nuestros espacios territoriales, ni las áreas estratégicas. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido una ocupación. Por eso es que yo hablo de una liberación de Venezuela. De la misma manera como ocurrió en 1811, porque Venezuela ha sido invadida y ocupada por entes internacionales. En Venezuela es un santuario de organizaciones peligrosas, no solo para Venezuela, sino para el mundo. En Venezuela llegó el territorio para que la FARC y la ELN operaran sin ningún problema. En Venezuela el narcotráfico opera a sus anchas y lo más grave es que el narcotráfico
El dinero del narcotráfico y el dinero de la corrupción financia el terrorismo. Tenemos dentro de Venezuela, ocupado en escenarios bélicos, por ejemplo, el grupo de élites cubanos que se encuentran en Fuerte Tiuna y en otras áreas urbanas estratégicas de lo que llaman un corredor de seguridad en las ciudades principales del país. Tenemos militares o mercenarios que son de otros países, como la Guardia Republicana Siria. En fin, es una tragedia que la única forma es liberarla. En Venezuela se agotó cualquier salida. Se ha intentado, e incluso con un costo político alto para nuestros dirigentes políticos, han tratado de llegar a acuerdos, conversado, y se ha agotado. Ya no hay espacio para diálogos. Se necesita una ayuda internacional muy fuerte, una presión internacional, hacer un cerco institucional, diplomático, político, jurídico, y no podemos descartar ningún tipo de inherencia que no le haga daño a nuestro pueblo, sino más bien que permita el retorno de un estado de calma y después nosotros trabajar para reconstruir el país. Yo quiero apuntar, Carlos, que la reconstrucción de nuestro país, los venezolanos tenemos todo el recurso humano para la reconstrucción del país y además tenemos todos los planes para la reconstrucción de nuestro país y estoy seguro que ese momento se va a presentar. Fíjate que ya tenemos, después de tanto tiempo y de tanto luchar en la Corte Penal Internacional, que ha sido extremadamente lenta con todo lo que ha ocurrido en Venezuela, varios países han presentado y han denunciado a Estado genocida y a las personas que están ejecutando. Es decir, el señor Nicolás Maduro Moro y todos sus cómplices saben que la justicia les va a llegar tarde o temprano. Ellos están prolongando su agonía y están tratando de matar la esperanza, que es una última de las herramientas que está manejando el régimen. Nosotros no podemos permitir que la esperanza se pierda en el venezolano. Todos y cada una de las herramientas de lucha de la democracia tiene que ser ayudada, aprovechada, fortalecida, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, que en forma excepcional y de una manera limpia, con el corazón en la mano, todos los compañeros magistrados están trabajando para recobrar ese estado de bienestar que había en nuestro país. Magistrado, me queda un solo minuto. Quiero decirle primero que me gusta mucho que utilice la palabra liberación, también me encanta que utilice la palabra genocidio, y en un minuto, por favor, respóndame qué va a pasar con el vacío de poder en Venezuela. ¿Qué pasa si la Asamblea Nacional no termina de imponer o de legalmente colocar a una persona que va a ser cabeza de transición en Venezuela? ¿El Tribunal Supremo de Justicia del Exilio va a permitir que se siga demorando o va a tomar cartas en el asunto desde el punto de vista jurídico? Sí. Para nosotros como órgano judicial venezolano, repito, era importante el efecto político, jurídico, no solo interno, sino internacional, el declarar la destitución del cargo de Nicolás Maduro Moro por corrupción, por delito de legitimación de capitales. No es un tema político, es un tema penal. A partir de ahí ya se inicia el debate de un proceso de transición. Le corresponde a la Asamblea Nacional, de acuerdo al marco constitucional, buscarle una solución al vacío de poder que existe legalmente en nuestro país. Pero tenemos enfrente a unas personas que están usurpando los cargos, no solo en el poder ejecutivo, sino en casi todos los poderes del Estado venezolano. Por eso que estamos frente a un Estado fallido, no hay Estado de Derecho. Esta situación es muy compleja y muy difícil. En el tribunal, nosotros siempre vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para recobrar la senda de lo correcto en nuestro país. Tenemos 7 solicitudes donde se nos han hecho
peticiones diferentes de gobierno en el exilio, de cubrir una vacante presidencial, de declarar un gobierno en emergencia. Estos 7 casos que están siendo manejados por la Sala Constitucional están siendo manejados con mucha prudencia, porque nosotros no podemos permitir, primero, generar ninguna situación que pueda ser un paso al vacío para los venezolanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ahorita estamos concentrados en el hecho de que se quedó la presidencia de la República una persona que está ejerciendo el cargo ilegalmente, y esto está haciendo mucha fuerza entre la comunidad internacional, porque desde el punto de vista legal es muy fuerte, y además cuando lo unes al hecho de la crisis humanitaria y después lo sigues uniendo a otro hilo conductor que es los delitos graves de genocidio, y lo unes, Carlos, a otro hecho gravísimo que es los delitos graves de corrupción en Venezuela, donde, repito, ha sido los casos de corrupción más grandes en la era republicana y quizás del continente, porque no es solo el caso de Odebrecht, sino un caso que tenemos que revisar y después tratar de recuperar esos activos líquidos, esos activos que pueden servir para la construcción, la reconstrucción de nuestra nación. Proveer a Venezuela de un poder, sustituir a ese poder de facto con un poder legítimo, con un poder de convicción democrática, es precisamente lo que estamos trabajando, no solo el tribunal, sino está trabajando la comunidad internacional y están trabajando muchas organizaciones dentro del país. Ustedes mismos, los periodistas, están haciendo un trabajo enorme, porque no podemos permitir que muera el debate de que esto no es solo un problema de derechos humanos, sino que va muchísimo más allá. Como tribunal, nosotros siempre vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder lograr ese sendero de calma y de cordura que necesita nuestro país desde el punto de vista jurídico. Y en su momento se tomarán las decisiones que a bien tenga. En estos momentos, en lo que respecta a tu pregunta puntual, eso está en manos de la Asamblea Nacional. Ellos tienen la oportunidad de tomar una decisión política. No es fácil porque tienen enfrente a un Estado forajido. No es lo mismo estar afuera que estar adentro del país, porque estar adentro ya sabemos lo que ocurre. Hay muchas torturas. Lo que pasó con el diputado Requesén son un mensaje claro de lo que esa es la forma como ellos vienen operando. Por lo tanto, yo lo único que le pido, Carlos, y voy a aprovechar la tribuna de tu programa, a todos los venezolanos: nosotros necesitamos una verdadera alianza, necesitamos reencontrarnos desde ahorita, necesitamos aprovechar nuestra para construir, sacar lo mejor del venezolano, lo mejor de nosotros, y volvernos a reencontrar como pueblo y país. Y yo sé que es difícil porque no es fácil y cada vez es complejo el problema, sobre todo la comprensión, el entendimiento. Pero sí les digo a mi pueblo que nosotros hemos avanzado muchísimo en la lucha, todas las herramientas que han, tanto nacionales e internacionales, y que se están desencadenando momentos importantes para presionar y promover y lograr lo más rápido posible la salida y la llegada de la democracia a Venezuela. Bien, magistrado, mantenemos la fe intacta en ustedes porque desde mi punto de vista son la punta de lanza para la reconstrucción en Venezuela, y yo sé que hay muchas cosas en privado que usted no puede decir en público con las que se están trabajando. Le doy las gracias de verdad por aceptar la invitación a mi programa. Le deseo todo el éxito en las empresas que ahorita está desarrollando a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver el apoyo a la liberación de Venezuela, como usted lo dice. Muchas gracias por la invitación. A ti, Carlos, y a todo tu equipo por esta oportunidad. Bien, fue el magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ya regresamos con Pablo Medina.